Las Biblias, ahí quien la trae, comparta, quien no trajo, arrepiéntase. El cristiano se caracteriza porque trae siempre la espada. Amén. El título es: existen dos clases de cristianos, y es la parte 1 porque la vamos a continuar los miércoles. Existen dos clases de cristianos. Reitero, hermano, la Biblia nunca habla de tres personas. En la Biblia solamente del cristiano genuino y de los hijos del diablo. Entonces, cuando la Biblia habla, cuando usted está escuchando este mensaje, es porque existen dos clases de cristianos genuinos, pero vamos a explicar por qué. No estoy hablando de impío, no estoy hablando de alguien que vive jugando la parte, hermano, de cristiano. No, estoy hablando de dos clases de cristianos. Uno, son dos principios importantes. Uno que conocen, y quiero de alguna manera primero entrar, porque si no voy a comenzar a regañar desde antes. Amén. Entremos a la palabra. Nuevamente sean todos bienvenidos, qué bueno que llegaron. Deseo con todo mi corazón Dios nos hable. Vayamos a Mateo capítulo 2. Capítulo 2, verso 4 al 6. Amén. Pero vamos a leerlo desde el 1 para que poderlo entender bien. Así dice la escritura, dice: cuando Jesús nació en Belén de Judea en los días del rey Herodes, vinieron del oriente a Jerusalén unos magos, diciendo: ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque su estrella hemos visto en el oriente y venimos a adorarle. Oyendo esto, el rey Herodes se turbó y toda Jerusalén con él. Ojalá usted se turbe también. Y convocados todos los principales sacerdotes y los escribas del pueblo, les preguntó dónde habría de nacer el Cristo. Ellos le dijeron: en Belén de Judea, porque así está escrito por el profeta. Y tú, Belén, de la tierra de Judá, no eres la más pequeña entre los príncipes de Judá, porque de ti saldrá un guiador que apacentará a mi pueblo Israel. Entonces Herodes, llamando en secreto a los magos, indagó de ellos diciendo diligentemente el tiempo de la aparición de la estrella. Y enviándolos a Belén dijo: id allá y averiguad con diligencia acerca del niño, y cuando le halléis, hacedmelo saber, para que yo también vaya y le adore. Dios bendiga su palabra y Dios bendiga nuestra vida, hermano, dándonos entendimiento. Amén. De la palabra. En este pasaje, hermano, vemos aquí la traducción 60 dice que eran los magos, amén, nunca dice que eran reyes, pero en sí eran hombres sabios, hermano, que venían del oriente buscando donde estaba el rey de los judíos que había nacido. El título del mensaje es: dos clases de cristianos. La Biblia solamente enseña que en el mundo hay dos clases de personas: los mundanos y los cristianos. No hay cristianos a medias, no hay cristianos, hermano, carnales, como le han puesto el título a este blog. Pero aquí sí podemos ver dos clases de cristianos. La Biblia nos enseña dos principios fundamentales, hermano, y que lamentablemente lo vemos hoy, hermano, que algunos de los cristianos genuinos viven en un principio o en otro. Pero lamentablemente es difícil ver un cristiano que se rija por los dos principios. Y usted dirá: ¿cuál es el principio? Usted lo va a ver. Amén. Cuando leemos, hermano, la visita de estos sabios del oriente, lo que hace, hermano, que hagan sus salidas, sus maletas para buscar a este niño, es porque ellos sabían que era el rey de los judíos, el Mesías, el Salvador del mundo. Y ellos, hermanos, representan uno de esos grupos de personas, amén, que son verdaderamente hijos de Dios. Recuerda, hermano, que hoy no voy a hablar de ningún impío, de ningún perverso, ningún pecador. Deme la oportunidad, se lo digo así, deme la oportunidad de creer que usted es cristiano verdadero. Déjeme tomar la píldora de la mentira y del engaño, si me lo permite. La verdad, deme la oportunidad de creer que todos ustedes son convertidos de verdad, han nacido de nuevo para poder expresar estos dos principios. Si no, me va a costar. Para que podamos entender entonces que estos dos principios son fundamentales, hermano. Y si se tiene uno, hermano, pero no se tienen los dos, será el fracaso rotundo de la vida cristiana de aquel que esté en esa situación.
Cuando vemos la historia, hermano, que es maravillosa de estos sabios del oriente que vienen, hermano, porque dice, la estrella hemos seguido de que ha nacido el rey de los judíos. Este primer grupo de cristianos verdaderos, hermano, están carentes, que ignoran, a diferencia que los sacerdotes y doctores de la ley desconocen a cabalidad las santas escrituras. Amén. Dice, cuando Jesús nació de Belén, cuando Jesús nació en Belén de Judea en los días del rey Herodes, vinieron del oriente a Jerusalén unos magos, diciendo, ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque su estrella hemos visto en el oriente y venimos a adorarle. Entonces, cuando ellos dieron cuenta que había nacido, iban, hermano, a adorar. Escúchelo bien. Y aquí es donde yo creo que este estudio lo voy a dar el miércoles, hermano, para que nos capacitemos de parte de Dios y veamos la gloria de Dios, hermano. Y no seamos cristianos huichihuachi, hermano, que hoy abundan y que la verdad da vergüenza el cristianismo de hoy. Amén. Espero usted no dé vergüenza, hermano, hermana, de ser cristiano, que cuando usted diga soy cristiano no le quede corto. Amén. Entonces dice, hemos visto su estrella y hemos venido del oriente para adorarle. Verso 3, espero que usted haya venido a adorar a Dios. Verso 3, oyendo esto, el rey Herodes se turbó y toda Jerusalén con él. Espero que hoy se turbe para realmente tener una actitud correcta, no como el rey Herodes, un hombre perverso. Un hombre, hermano, que según la historia, él, hermano, tenía varios hijos, no recuerdo su nombre, pero puede leer la historia, mató a sus propios hijos, hermano, porque era tan amante, como hoy vemos los presidentes comunistas, tan amantes del poder, que aún, hermano, desconfiaba por su gran perversidad de su propia sombra. La historia dice que él mató a sus propios hijos, esposa, porque creía que ellos le iban a quitar el poder. Este hombre fue el que construyó el segundo templo. Este hombre, hermano, es perverso este hombre. Y entonces la turbación no es, hermano, más que el temor de haber escuchado que el rey de los judíos había nacido. Y su peor temor era, hermano, que alguien le quitara su trono. Amén. Amén. La otra situación era, hermano, que este Herodes era un hombre, hermano, que terriblemente vivía amargado, hermano, era el más sanguinario, hermano, más satánico que podía haber. Y aunque se escucha aquí algo noble diciendo buscar, indagar sobre el rey de los judíos y avisadme para que yo vaya y le adore. Porque el fundamento, hermano, de la búsqueda de estos reyes, de estos sabios, hermano, del oriente, era ir a adorar a Dios. Amén. Escucha bien, grave es esto. No conocían la escritura. Amén. Iban a adorar a Dios. Y este rey Herodes me dice, me avisan, pero no era con la intención de adorar, sino de matarlo porque él quería seguir siendo rey, quería seguir reinando. Entonces, se dice la historia, hermano, que cuando él murió, antes de morir, el rey Herodes, como él sabía que era el más perverso monarca, hermano, él hizo algo, porque él sabía que nadie le iba a llorar su muerte, y lo que hizo es hacer que mataran muchos hermanos en aquel entonces, antes de morir, para que entonces la gente llorara a sus familiares en el día de su muerte, como ofrenda a este rey perverso. No voy a hablar de este rey perverso, voy a hablar de las dos clases de cristianos, hermanos, que existen. Dos clases de hijos de Dios verdaderos que existen. Yo no dejo a un lado el impío, dejo a un lado al pecador, dejo a un lado a esa gente, hermano, que si no se arrepiente irá al infierno. Por eso le digo a usted nuevamente, reitero, deme la oportunidad de creer que en la audiencia todos son creyentes de verdad. Amén. Amén. Y sigo leyendo, hermano, donde dice, oyendo, el verso 3, oyendo esto, el rey Herodes se turbó y toda Jerusalén con él. Y convocados todos los principales. Aquí en el verso 4, hermano, está el siguiente grupo, hermano, de los verdaderos hijos de Dios. Usted dirá, hermano, pero eran fariseos y doctores de la ley. Muchos de ellos se convirtieron. Quiero que entienda, muchos de ellos se convirtieron a Cristo y eran doctores de la ley, significa estudiosos, eruditos. Se sabían la escritura, hermano, a cabalidad. Se sabían de memoria la palabra de Dios. A diferencia, hermano, que los sabios del oriente. Por eso digo que me dé la oportunidad de que usted es cristiano, porque usted ni lee la Biblia. Entonces, por eso la verdad me cuesta poder poner la audiencia como que todos son cristianos de verdad. Amén. Amén. Entonces, denme la oportunidad, por favor, un día en la vida. Quiero ser feliz. Soy siempre feliz, pero feliz en cuestión de creer que todos son convertidos y si partimos hoy, nos cae un avión, nos apachurra, nos vamos al cielo. Amén.
Dice, y convocados todos los principales sacerdotes y escribas del pueblo. Entonces, mira, aquí vemos el siguiente grupo, de los dos grupos que le hablo, de los hijos de Dios, hermano, que mueven o nos muestran dos principios. Primero, hermano, el principio que vemos en el verso 1 es de que unos sabios del oriente andaban indagando dónde había nacido el rey de los judíos, pero desconocían la escritura, porque si usted se fija, preguntaron a Herodes, y Herodes mandó llamar ¿a quién? A los cristianos, hermano, que conocen de pasta a pasta, de Génesis a Apocalipsis, hermano, en este entonces la Torá, que es la ley, y los profetas, y dice, y convocado a todos los principales y sacerdotes y los escribas del pueblo, les preguntó dónde había de nacer el Cristo. Y mire cómo contestaron, hermano, el siguiente grupo, o el siguiente grupo, hermano, que tiene un principio maravilloso que dice, y aquí donde, hermano, de hecho vamos a entender algo importante. La iglesia fracasa porque solamente vive bajo un principio, no bajo los dos. Y se lo digo, hermano, por experiencia. Si no lo conocemos en estos dos principios a Dios, estamos completamente, hermano, destinados al fracaso. Entonces, Herodes convocó, dice, a los principales sacerdotes. Era, hermano, los sacerdotes, hermano, y familia, hermano, privilegiada del pueblo de Israel que estaba letrada, que eran eruditos de la escritura. Convocaron a todos los príncipes, sacerdotes y los escribas del pueblo. Los escribas eran aquellos, hermanos, que les dictaban, pero eran hombres preparados, hombres eruditos, hombres que sabían la escritura, hermano, a cabalidad. No puedo dejar de reprender al pueblo, no como ustedes que no leen la palabra, no se la saben. Amén. Aunque usted me dio la oportunidad de creer, agárrese, abróchese el cinturón, porque se va a dormir hoy. Pero de coraje. No sé si se pueda dormir de coraje. Gloria a Dios. Y si convocados todos los principales y sacerdotes y los escribas del pueblo. Mire, hermano, o sea, el pueblo que sabía, hermano, por completo la escritura, los llamó Herodes. ¿Por qué los llamó? Porque sabía que ellos tendrían el informe exacto de dónde habría de nacer el Cristo. Imagínense que alguien diga, ahí están los cristianos. Vamos, preguntémosle por cierta situación bíblica. ¿Qué va a decir usted? Se me olvidó la Biblia. Ahí no leí, le brinqué. No, es que usted, bueno, mejor no lo quiero regañar. Quiero que se duerma ahora. Pero los brazos de Cristo, los pies de Cristo. Dice, convocados todos los principales y sacerdotes y los escribas del pueblo, les preguntó dónde había de nacer el Cristo. Y mire la respuesta en el verso 5. Ellos le dijeron, comenzaron a recitar la escritura, comenzaron de memoria a recitar la escritura. No había, hermano, verso ni palabra que se les escapase. A usted no se graba, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha enviado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Y aún así, hermanos, quitando el permiso, no se ha convertido. Amén. Entonces dice, y ellos le dijeron, o sea, hermano, les preguntó a los, oigan, ustedes estudiosos de la Torá, de la ley de Dios y los profetas, ¿dónde dicen los profetas que ha de nacer el Cristo, el rey de los judíos? Inmediatamente contestó y dijeron, en Belén de Judea, porque así está escrito por el profeta. Y tú, Belén, de la tierra de Judá, ¿no eres la más pequeña de los príncipes de Judá? Porque de ti, no eres la más pequeña de los príncipes de Judá, porque de ti saldrá un guiador que apacentará a mi pueblo Israel. Esta respuesta fue contundente. Esta respuesta, hermano, no fue, déjeme checo la Biblia como usted lo hace, sino que inmediatamente salió esa palabra porque estaba en la mente, hermano, grabada de ese pueblo que vivía bajo un principio. Y el principio era del conocimiento de la palabra de Dios, de la escritura, de la Biblia. Ese es el primer principio que yo le decía iniciando el tema. Hay dos principios, hermano, y que en este tiempo los cristianos verdaderos, los hijos de Dios de verdad, se rigen por uno o por otro, pero no por los dos principios. Y vemos a los sabios del oriente, hermano, ellos se regían por otro principio. Ellos se regían por el principio de conocer el poder de Dios. Y desconocían la escritura. Ellos desconocían la escritura, por eso preguntaron, iban preguntando. Si usted estudia este capítulo donde habla, hermano, del nacimiento de Cristo, de Jesucristo, el rey de los judíos,
se da cuenta que estos hermanos sabios del oriente iban preguntando. No era la primera oportunidad donde preguntaban con el rey Herodes, sino que iban preguntando y preguntando porque ellos desconocían la escritura. Y estos dos principios, hermanos, son los que hoy vemos que unos, hermanos, la mayoría se rigen que conoce vagamente la escritura. Ojalá llegaran, hermanos, de hecho, llegaran a estos hombres que conocían a cabalidad las santas escrituras. Y al principio, hermano, que vemos en los doctores y escribas, es que conocían a cabalidad la palabra. Amén. Y al principio de los sabios del oriente conocían a Dios. Ellos no sabían dónde, pero iban preguntando porque desconocían la escritura. Pero había una intención nata, un deseo verdadero. Querían ir a adorar a Dios, porque ese era el propósito. Mientras que los eruditos de la palabra, que eran aquellos hombres que Dios, hermano, muestra en el verso 4, que eran los principales sacerdotes, las palabras principales, los más renombrados, los más famosos y sacerdotes, hermano, amén, en el pueblo de Dios, y los escribas del pueblo conocían a cabalidad la palabra. Y a pesar que ellos, hermano, esto es lo catastrófico, a pesar que conocían a cabalidad, hermano, dónde debería nacer el rey de los judíos, y a pesar que hay una respuesta exacta y contundente, nunca erraron, hermano, en todo lo que recitaban de la palabra, pero ellos no fueron a adorar al rey de los judíos. Amén, amén. Porque si usted recuerda en el verso que leímos, hermano, Herodes le dijo, diligentemente dijo, vayan, indaguen su aparición y háganme saber, dice, ir allá y averiguar con diligencia acerca del niño. Y cuando le halléis, hacedmelo saber para que yo también vaya y lo adore. Aquí estamos viendo que los doctores y escribas de la ley sabían que estos sabios iban a adorar, porque el mismo rey Herodes, siendo un hombre perverso, dijo esta gran mentira: indagad sobre el niño para que yo también vaya y le adore. La realidad es que esos hombres, hermanos, que conocían la palabra, se quedaron estáticos. Se quedaron parados, hermanos. Sabían la palabra de pasta a pasta, pero no se movieron, hermanos, para ir a adorar a Dios. No se movieron para ir a adorar al Cristo, rey de los judíos, que había nacido en Belén. ¿Se da cuenta? Y hoy vemos mucha gente que sabe Biblia, pero está más muerto que el diablo. Hoy vemos gente que sabe la palabra, pero no adora a Dios. Y le voy a explicar qué significa. Estando en casa, hermano, decía: Señor, ¿qué mensaje doy? Y en realidad el fracaso que hoy se ve en la iglesia es que todos se llaman cristianos, todos quieren decir que van al cielo, o de hecho lo dicen, pero en realidad son personas que carecen del conocimiento del poder de Dios, del conocimiento de la voluntad de Dios, del conocimiento, hermano, del Dios eterno que está en la Biblia. Todos nosotros debiésemos saber que al escudriñar la palabra nos debiese llevar a conocer a Dios. Mas sin embargo, la gente lee la Biblia, pero sigue viviendo, hermano, en pecado, no adorando a Dios, entregando su vida pecaminosa. Este mensaje, hermano, la gente que no se ha convertido no lo quiere, porque realmente este mensaje demuestra que los hijos de Dios de verdad deben de estar viviendo en uno o en otro principio, pero la voluntad de Dios es que todos vivamos sumergidos en los dos principios. Conocer la escritura, pero conocer el poder de Dios, conocer la mente de Dios, conocer la voluntad de Dios. La verdad, hermano, es catastrófico. Si usted sigue leyendo y llega a su casa y lo lee, se da cuenta que, para empezar, hermano, los sabios del oriente no sabían dónde. Era el lugar exacto donde había nacido el rey de los judíos, nuestro rey. Y por otra parte, Herodes, el monarca perverso, hermano, dice: yo sé quién te va a decir la razón, sabio. Yo sé quién le va a decir la razón a ustedes, para que ya no me pregunte. Aquí tengo a los doctores y a los principales escribas y sacerdotes. Vengan para acá. ¿Dónde ha de nacer el Cristo, el rey de los judíos? En Judá de Belén. Ve, hermano, que unos iban a adorar a Dios, pero con falta de conocimiento bíblico, y otros que tenían conocimiento bíblico no corrieron a adorar al Rey de Reyes. Y hoy, en el pueblo de Dios, yo le dije que usted me da la oportunidad, porque si yo dijera que todos somos pueblo de Dios, yo pecaría. Pero que me dé la oportunidad que todos somos hijos de Dios. Cuando digo hijos de Dios, yo quito a un lado el título de cristiano, hermano, porque eso ya no desvía a la gente y dice que sea cristiano. Mejor que viva como cristiano de verdad. Sí, amén. ¿Sí me está escuchando o no?
Si no, para subirle más al micrófono. ¿Acaso, hermano, vemos que la pregunta que el rey Herodes le hizo, hermano, a los principales sacerdotes y a los escribas del pueblo, hermano, titubearon? ¿Acaso ellos dudaban? ¿Acaso dijeron no lo sabemos? ¿Acaso dijeron deja saco mi Biblia? No, ellos dijeron una respuesta contundente inmediatamente. Dijeron: en Judá de Belén, tú no eres la más pequeña, porque de ti saldrá un guiador de mi pueblo Israel. Estamos viendo, hermano, que realmente ellos conocían la palabra de Dios. Amén. Ellos no dijeron no me la sé, no la he leído. Ellos dijeron la información que estaba preguntando el rey Herodes. Amén. Para que los sabios continúen su viaje. Ellos eran expertos completamente en la escritura, a diferencia que esos sabios, hermanos, eran expertos en el conocer del poder de Dios. Porque ellos iban a adorar al Rey de Reyes, hermano, al Mesías. Ellos no conocían la escritura, pero conocían el poder de Dios. Por eso iban a darle sus presentes e iban a adorarlo. No es como hoy, hermano, la gente indocta celebra Navidad y que eran tres: un negrito, un pálido y un verde. Mentira. ¿Que era qué? Gaspar, Naine, Capulina, no como Santiago, Gaspar y Pancho. Mentira. Amén. La verdad, hermano, que hay que con fundamento bíblico enseñar. Y la realidad es que aquí vemos dos principios. Amén. Vemos dos profundos principios, hermano, que en la oportunidad que usted me ha dado voy a creer que todos son hijos de Dios. Y ahí es donde como que Fatima lo sigo repitiendo. Para poder enseñar lo que concierne, hermano, a nuestra vida espiritual a través de estos dos principios que son importantes. Mientras, hermano, o mejor dicho, quiero ser claro, si usted vive bajo un principio, si usted no vive en ninguno de los dos principios, pues para acabar usted no es cristiano. Así de fácil. Si usted no vive ni en uno ni en otro, si ni siquiera lee la palabra, hermano, déjeme decirle que esta palabra, y vea mi Biblia, hermano, traigo otra, pero me traje esta. Las nuevas como que no me gustan. Y si usted no ha comido la Biblia, si tiene un año, unas 5 veces la Biblia de Génesis, Apocalipsis, en un año, 5 veces usted no está ni en el grupo, hermano, de los doctores de la ley, ni los sacerdotes del pueblo de Dios. Hermano, ese legalismo, no, ¿cuál legalismo? A ver, imagínense que le hice una pregunta: a ver, hermanito, esto, de que me voy a buscar la concordancia. ¿Cómo, hermano, el mundo, hermano, aún el diablo se mete a través de la concordancia para que la gente, en lugar de leer la palabra para saber los versos, la concordancia? Tampoco ve que los principales sacerdotes y doctores le dijeron: deja checo la concordancia. ¿Usted cree que había concordancia? Va a decir amén. Ok. Vamos a ver dos profundos principios, hermanos, que nos conciernen como pueblo de Dios. ¿Estamos de acuerdo? Y que es de suma importancia en nuestra vida espiritual, para que podamos florecer como creyentes, podamos alcanzar almas. El primero, hermano, el primer principio es comprender las sagradas escrituras. Es el primer principio, el cual estaban los sacerdotes, escribas y sacerdotes de la ley. Y el segundo principio, hermano, que es el que es característico en los sabios del oriente, hermano, porque iban buscando, que sabían que había nacido el rey de los judíos e iban a adorarlo, era el principio de conocer a Dios. Muchos pueden agarrar un verso y predicar de un verso y extenderse y explicar el verso, pero indudablemente, hermano, desconoce a Dios, no conoce a Dios. Muchos de ustedes podrán oír a un hombre letrado, preparado, decir conoce a Dios, como hoy por internet ven a mucha gente, hermano, que habla preparadamente, porque tiene, hermano, esa facilidad, esa gracia natural de poder hablar fluidamente, y porque de alguna manera estudió un verso, le dio una interpretación, hermano, conforme al griego, al hebreo, etcétera, y da una buena explicación. La gente dice: wow, varón de Dios. Y muchos de ellos no conocen a Dios, pero pueden dar testimonios reales. Amén. Entonces, estos dos principios: el primero, conocer las Sagradas Escrituras. El segundo principio es conocer a Dios de verdad. Y lamentablemente, hermano, estos dos principios, hermano, hace que se clasifique estas dos clases de personas. Unos que conocen la Escritura nada más, y otros que conocen el poder de Dios. Pero la mayoría casi conoce, hermano, vagamente la Escritura. Amén. Amén. Estos dos principios indican que el cristiano debe tener dos clases de conocimiento:
No solamente empaparse la palabra, no digo que no la lea, no, cómala. Así como le dijo hermano el varón a Juan, come este librillo. El profeta le dijo al profeta, come este librillo. Y entonces ve y predica. Amén. Mientras entonces comía el profeta el librillo, hermano, no iba a predicar el mensaje. Y hoy hay gente que no va al seminario pero no ha comido el librillo, el sagrado libro, y predica. Estos dos principios indican que el cristiano debe vivir bajo estos dos principios, hermano, para poder llevar una vida victoriosa, para tener, hermano, el conocimiento pleno de Dios. Amén. Amén. Tiene que tener, hermano, estos dos principios para que entonces pueda crecer, desarrollarse, que es el principio de conocer la Escritura y conocer el poder de Dios, que al conocer el poder de Dios, conoce la mente de Dios y conoce la voluntad de Dios y conoce el por qué le vienen problemas y conoce el por qué le vienen dificultades. Hoy, cualquier dificultad, usted de repente corre, hermano, a buscar cualquier cosa. Hay gente que el dinero es su Dios. El dinero nos hace sentir que es vida. Sí, Señor los reprenda. Sí, amén. El dinero nos hace enojar. Ya quieren poner negocio. Sí, amén. No es negocio, mis amigos. Quiero ser suave. Lo más común en los hijos verdaderos, hermano, es que tristemente vive en el principio, hermano, de conocer solamente la letra. Y por ello, hermano, fracasan en todo intento de crecer, desarrollarse en la vida cristiana. Y yo puse aquí, lo más común en los verdaderos cristianos que le buscan de todo su corazón. Estoy hablando de gente que le busca de todo corazón, hijos de Dios. Hay gente, hermano, que me he topado, no conoce nada. La Escritura, hermano, pero se mira un amor en ellos para Dios y muestran experiencias, hermano. No esa gente arrogante que dice, Dios me habló, que Dios me habló por celular, por Viper. Ah, ya no existe el Viper. Me mandó un telegrama. O sea, todo eso, ¿me entiende? Entonces es importante que entienda algo, que lo más común en los verdaderos cristianos es que aquellos que le buscan todo su corazón se dividen en dos clases, y esas dos clases son las que digo. Uno conoce la Biblia, otro conoce a Dios. Amén. Amén. Pero la mayoría desconoce el poder de Dios. Es muy raro ver un cristiano que conoce la Escritura y que conoce el poder de Dios y que conoce a Dios. Es raro. Yo creo que hay cristianos, hermanos, que conocen la palabra, pero desconocen a Dios. Y mejor quiero enfatizar el poder de Dios. El conocer a Dios es conocer su poder, conocer su voluntad, conocer su mente. Amén. Amén. Es muy raro que el cristiano esté bien balanceado, hermano. Es muy raro que el cristianismo esté bien balanceado en los dos principios fundamentales y profundos. Es muy, hermano, muy raro que esté balanceado. Amén. En los ambos puntos. No es suficiente, hermano, como los hombres que este monarca les preguntó dónde ha de nacer. No es suficiente solamente conocer la Escritura. De hecho, el conocer solo la Escritura, hermano, hace como si un soldado se defendiese ante un ejército, en lugar de arma, usar, hermano, cualquier cosa o hasta su propio fajo. ¿Qué significa? Lo van a aniquilar. O sea, usted puede usar la palabra, pero dice la palabra que la letra mata. Y amén. Amén. Y hay muchos muertos. Saben la Biblia, pero son adúlteros. Saben la Biblia, son fornicarios. Saben la Biblia, son mentirosos. Saben la Biblia, son lascivos, lascivas. Saben la Biblia, son pedófilos, pedófilas, etcétera. Homosexuales, lesbianas, etcétera, 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 etcétera. Amén, amén. Saben la Biblia. Amén. Sí, amén, amén. Así que es muy raro, hermano, de verdad, conocer cristianos que sean bien balanceados, hermano, en ambos puntos. Así que espero que usted esté bien balanceado o que hoy comience a balancearse. ¿Me está escuchando? Amén. Así que el mero conocimiento de la Escritura, hermano, no es suficiente. El conocer la palabra no es suficiente, pero necesitamos comer la palabra. La verdad, hermano, cuando Dios me llamó a predicar la palabra, yo no estaba congregando. Así como aquel profeta que dijo, yo soy boyero, Dios me tomó atrás del ganado, atrás soy boyero, recojo higos silvestres. Cuando Dios me llamó, hermano, yo andaba trabajando y yo ya había conocido cristianos para aventar para arriba, cristianos entre comillas, cristianos mundanos, perversos. Y cuando Dios me habló, hermano, exactamente, yo no había leído la Escritura, escúchelo bien, yo no había leído la Escritura nada.
Y cuando Dios me habló, cuando Dios me rescató de la prisión, hermano, recuerdo que le dije: Dios, ¿cómo te conozco? Pero dije una oración sabia, hermano, y sé que el Espíritu Santo me hizo hacer esa oración. Dios, que creaste los cielos y la tierra y todos los seres humanos, incluyéndome a mí, dime cómo conocerte y dime cómo nunca apartarme de tu palabra. ¿Y dónde me congrego? Y él me dijo tres cosas que se lo repetió hasta el cansancio. Y la primera me dijo: lee siempre mi palabra. Desde ese día yo como este libro. Y este libro me ha llevado a conocer a Dios, a conocer su voluntad y a conocer su poder de Dios. Deseo más, hermano, porque necesitamos conocerlo a cabalidad. Amén. Amén. Y el otro me dijo era: ora siempre. Desde ese entonces nunca en mi vida, por la gracia y misericordia de Dios, he dejado de orar en la mañana en la casa. Aquí oramos, pero la oración diaria en casa debe estar. ¿Verdad que eso de que me den la oportunidad de que son cristianos, hermanos, hijos de Dios, cuesta? Si aquí no pueden orar, están pensando en el trabajo, están pensando yo no sé en qué cosa, o lo que van a comer. No coman, pues estamos robustos. El segundo fue: congrégate siempre donde se predique mi palabra de verdad. Entonces, orando a Dios, leyendo la palabra siempre, usted va a saber dónde se predica la palabra de verdad. No como la gente dice: busco mi iglesia. Ah, tú moriste entonces en la cruz. Tú derramaste tu sangre porque tú estás buscando tu iglesia. Como dicen los cubanos, tú estás buscando tu iglesia, chico. O sea, lo digo así porque se me es extraño. Y así, hermano, en el mundo yo he escuchado así: estoy buscando mi iglesia. Le digo: ¿cómo la compraste o qué? Porque Cristo la compró con sangre. No es que ando buscando mi iglesia, que canten igual, brinquen igual y vivan igual, de mundanos. Ok, seguimos. Dije que usted se me olvidó hoy. Tenemos que conocer a Dios de verdad. Si no conocemos a Dios de verdad, la palabra solamente, hermano, nos dará conocimiento, pero tarde que temprano nuestra vida, hermano, estará en peligro de muerte espiritual. Hay gente, hermano, como le digo a un hermano, por teléfono, que me llamó de los USA. Me llamó y me dijo: ¿cómo está, hermano Luis? Y empecé a meter la espada. No sé si se le cayó el teléfono, no sé si lo aventó al agua, no sé, no me habló. Porque sé que no les gusta que se hable en contra de nuestra vida acomodada. Sí, amén. Le dije: mientras usted y yo y la iglesia estamos bien acomodados, en los hospitales está gente muriendo, hay gente necesitada, pero nosotros somos cristianos, obesos. Sí, amén. Conformistas. Hermano, y eso no es lo peor. Lo peor es que somos cristianos orgullosos, porque decimos: somos salvos, somos cristianos y pertenecemos a cierta denominación cristiana. Pero no tenemos ningún pensamiento del corazón que está pasando afuera. Gente está muriendo, está partiendo al infierno sin que se le hable de Cristo de verdad. Porque hace falta un cristianismo verdadero, no pastores, hermanos, que se levantan porque tal vez fueron inútiles en el trabajo, en lo secular. Dios levanta a hombres y dirigentes, hermanos, que Dios ha llamado para despertar un pueblo, hermano, a una vida real y verdadera, para que esté equilibrado en el poder de Dios, en el conocimiento del poder de Dios y en el conocimiento de las Santas Escrituras, para que podamos entender que hay una vida, Señor, del Señor Jesús en nosotros, que quiere que transportemos ese mensaje para que almas se conviertan y no para que usted y yo estemos aquí agazapados, mis hermanos. Amén, amén. No estamos aquí, hermanos, perdiendo el tiempo. Amén. Hoy, como le decía una hermana, los pastores son ladrones, son rateros, o sea, el dinero. Y la gente eso piensa. No, aquí lo que va a hacer es que o te entregas o te entregas. O te das o te das. Y si te vas, pues la verdad es una persona muy ilusa. ¿Estamos o no estamos? Sí, amén. No me haga enojar, porque entonces le va peor. Gloria a Dios. Tenemos que conocer a Dios personalmente nosotros, hermanos. Tenemos que conocer la Escritura, y esa Escritura forzosamente nos deberá llevar a conocer a Dios. Y ese es el principio, hermano. Esa es la intención de la Escritura, que al escudriñar la palabra usted y yo le conozcamos a Dios. Pero hoy usted lee la Biblia, no sé si la lee, hermano, en la nuca, la lee en el sueño, perdón, la lee en su imaginación, porque no conocen a Dios. Amén, amén. Y vas a ver por qué le digo eso. Te voy a decir: no, yo sí conozco a Dios. Mire, hermano, la realidad es que la mayoría está en el principio de conocer la Escritura. La mayoría. Debemos conocer a Dios personalmente. Debemos conocer su voluntad, su pensamiento. Debo poner ejemplos, solamente dos, y al finalizar uno.
de que vea, hermano, realmente que es verdad lo que hoy estamos hablando. Sí, amén. Para conocer a Dios, la escritura es fácil, usted tiene que estudiarla. Que no lo entiende, siga leyendo. Dios con su Espíritu Santo le revelará. Pero para conocer a Dios, nos falta tener dos cosas, las cuales no queremos. Y por ello, hermano, fracasa el pueblo de Dios. Una, tratar a Dios. Esa es una herramienta necesaria. Tenemos que tratar a Dios para conocer a Dios. Y tenemos que recibir los tratos de Dios para conocerle a Dios. Si no tratamos a Dios y Dios nos trata a nosotros, nunca le vamos a conocer a Dios. Nunca, hermanos. Jamás le vamos a conocer. ¿Cómo conocí a Dios? A mí no me evangelizó nadie. Hermano, eso no puede ser posible. Lea la palabra, hermano, en el profeta Jeremías, cuando dice: y en el posterior tiempo nadie necesitará enseñar a nadie, sino que todos me conocerán en su mente. Pondré la palabra en su mente y la grabaré en su corazón, y todos, el más pequeño, más grande, me conocerán. Hermano, lamentablemente aquí se le predica la palabra que hasta se duerme. Dios, hermano, estando yo trabajando en Carbonera, viniendo de Nuevo Laredo, Tamaulipas, hermano, por Carbonera, ahí Dios me salió el encuentro, ahí Dios me dio 3 principios, hermano, para conocerle, para estar diario en su presencia. Y hoy, hermano, aquí estoy predicando la palabra, dándole martillazo con la palabra. Y así se duerme con martillos, hermano, pues yo no sé. Amén. Pero para conocerlo, hermano, de verdad a Dios, falta que tengamos lo que no queremos tener. Y esto es que Dios nos trate. Amén. Ese es lo más fundamental. Y también que podamos tener tratos con Dios. Eso la gente no quiere, porque la gente dice: reprendemos toda enfermedad. Espérame, en vez de estar reprendiendo algo que Dios te está poniendo, como Dios permitió que el diablo pusiera la enfermedad, porque Dios permite que Dios ponga la enfermedad para bendecirte doblemente, como Dios permitió que Job fuera probado en su lealtad a Dios. Amén. ¿Y Job cómo fue? Doblemente bendecido. Doblemente bendecido. Pero Job no estaba como usted llorando. Amén. Job no estaba diciendo: ay, Dios mío, ¿dónde están mis hijos? Murieron, Dios mío, los hebeos se robaron mi ganado, Dios mío. No decía eso. Él nomás adoraba a Dios. ¿Qué iban a hacer, hermano, estos sabios? Adorar al Rey. Amén. Amén, amén. Yo le puse una nota aquí. No llegaremos al conocimiento de Dios, escúchelo bien, si no tenemos tratos con Dios. Si Dios no nos trata a nosotros. Y no solamente, hermano, no conoceremos a Dios si no permitimos que los tratos de Dios vengan a nuestra vida, sino que en esos tratos, en esos problemas, si no sabemos esperar, no le conoceremos a Dios. Aquí donde, hermano, viene la etapa más cruda. Hermano, todos podemos decir somos cristianos. Conocer a Dios, hermano, es lo más bello. Conocer a Dios es lo más sublime. Conocer la voluntad de Dios es lo más maravilloso. Yo escucho gente hablar, gente predicar, y digo: Dios no te conoce este hombre. Hermano, es arrogante. No, hermano, el que conoce a Dios dice: está hablando mentira, está hablando letra. Él no tiene una entrega con Dios, él no tiene conocimiento de Dios. No conoce la voluntad de Dios, no conoce la mente de Dios, no conoce el poder de Dios. Hoy está saturada la Guadalajara, el mundo, hermano, de iglesias pseudo cristianas donde hombres se levantan. Está como eso por internet, hermano, que son más adultos que el diablo. Y seguidores de muertos, hermano, que se llaman cristianos seguidores. De tanta gente, hermano, y solo porque son famosos, porque tienen multitudes, hermanos, siguiéndolos.